Hay frases que no suenan como gritos, pero golpean igual. Frases que no se dicen con rabia, sino con una calma que desarma. Frases que se clavan despacito y te hacen sangrar por dentro sin que nadie lo note. Y lo peor no es escucharlas. Lo peor es acostumbrarte a ellas. Convencerte de que son normales, de que exageras, de que amar es eso. ¿Cuántas veces le diste la razón a alguien que te estaba desvalorizando con una sonrisa? Este video no es para mujeres que todavía buscan excusas por cada palabra hiriente. Es para vos que empezaste a despertar, que ya no querés justificar lo que no se justifica, porque hay frases que un hombre puede decirte y que deberían sonar como sirenas de emergencia en tu alma, y si no sabes detectarlas, terminás siendo parte de un juego donde perdés tu voz, tu energía y hasta tu reflejo en el espejo. No se trata de odiar a nadie, ni de salir corriendo a la primera discusión. Se trata de saber diferenciar entre un error humano y una estrategia emocional que se repite como patrón, entre un hombre que se equivoca y uno que usa las palabras para mantenerte chica, callada y confundida. Y ese tipo de amor, si es que puede llamarse así, no se tolera más, porque no viniste a esta vida a explicar una y otra vez que también tenés derecho a sentir. Te aviso desde ya, algunas de estas frases son tan comunes que vas a querer defenderlas, o tal vez ya las escuchaste y decidiste quedarte. Pero después de hoy, no vas a poder decir que no sabías, porque lo que vas a descubrir no solo puede cambiar tu forma de ver a ese hombre, sino también la forma en que te ves a vos misma. Y eso, querida, es el verdadero comienzo de todo. 1. Tienes que aceptarme tal como soy. A primera vista, esta frase puede parecer una expresión de honestidad emocional. Suena como un pedido legítimo de comprensión, como si quien la dice estuviera abriendo su alma. Pero en muchos casos, lo que realmente esconde es una trampa sutil disfrazada de autenticidad. No es una invitación al amor incondicional, sino un aviso: no voy a cambiar, y si lo intentas, el problema eres tú. Este tipo de declaración corta de raíz cualquier posibilidad de crecimiento compartido y convierte la relación en un espacio estancado, donde solo uno se acomoda y el otro se adapta. Aceptar a alguien tal como es no implica aceptar maltratos, egoísmo o falta de compromiso. Imagina a una persona que constantemente actúa de forma hiriente, pero cuando se le pide una reflexión o mejora, responde con esa frase como un escudo. No se trata de autenticidad, sino de resistencia al cambio. En una relación saludable, ambos se transforman con el tiempo, no porque el otro lo imponga, sino porque el vínculo lo inspira. Usar esta excusa para evitar cualquier tipo de responsabilidad emocional es, en esencia, un acto de manipulación pasiva. En el día a día, estas actitudes se notan en cosas pequeñas. Alguien que se niega a escuchar una crítica constructiva, que responde con burla cuando se le pide algo simple, o que acusa de intolerante a quien expresa una necesidad. Son comportamientos que poco a poco desgastan la conexión. Cuando alguien quiere que lo acepten completamente, también debería estar dispuesto a aceptar el impacto que causa en el otro. No es un camino de un solo sentido. El verdadero amor comienza cuando dejamos de ver el crecimiento personal como una amenaza y lo abrazamos como una forma de amar mejor. Aceptar lo inaceptable nunca fue sinónimo de amor. Es más bien una forma silenciosa de abandono personal. Quien ama de verdad, cuida. Y quien cuida, escucha, observa, cambia lo necesario. Porque amar no es repetir "así soy yo", sino preguntarse: ¿en qué puedo mejorar para hacer este espacio emocional más seguro para ambos? Esa es la diferencia entre quien quiere una pareja y quien solo quiere una espectadora paciente de sus actos. 2. Todas mis ex estaban locas o eran tóxicas. Cuando un hombre dice que todas sus exparejas eran problemáticas, no está hablando de ellas, está revelando algo profundo sobre sí mismo.
Este tipo de afirmación, repetida con aire de víctima o con tono de burla, muestra un patrón que va más allá de las relaciones pasadas. Lo que realmente hace es proyectar su sombra emocional, esa parte no resuelta que se niega a mirar, porque cuando todas las mujeres con las que estuvo eran locas, lo lógico sería preguntarse qué tienen en común todas esas historias y por qué él estaba ahí. En muchos casos, esta frase se utiliza como excusa para evitar asumir responsabilidades. Es más fácil culpar a las demás que reconocer el propio rol en los conflictos. Habla desde un lugar donde no existe autocrítica, donde todo se reduce a «ellas eran así», y él fue simplemente un espectador pasivo de la tormenta. Pero lo cierto es que nadie repite vínculos dañinos por accidente. Quien constantemente elige lo mismo, aunque cambie de rostro, está siguiendo un guión interno no resuelto. Un guión que muchas veces nace del miedo a la intimidad real o del deseo inconsciente de tener el control. Este tipo de discurso también sirve para aislarte. Si todas sus ex eran inestables, entonces tú deberías tener cuidado de no parecerte a ellas. Es un mensaje sutil, pero eficaz, que instala presión. Mejor no te enojes, mejor no te quejes, mejor no reclames nada, no sea que pases a formar parte de esa lista negra emocional. Así, sin darte cuenta, empezás a suavizar tus límites, a callar tus necesidades, a dejar de ser tú misma para evitar ser una más de sus locas. Y cuando eso sucede, ya no estás en una relación. Estás en un juego de roles donde él siempre queda bien parado. Lo más sabio que podés hacer cuando alguien suelta esa frase con liviandad es observar, no reaccionar. Preguntarte cómo habla de las personas que alguna vez amó. ¿Qué dice eso sobre su capacidad de empatía? Porque quien no puede reconocer ni una sola virtud en quien compartió parte de su vida, probablemente tampoco sabrá valorar la tuya cuando las cosas se pongan difíciles. Y cuando eso pasa, no es la historia de sus ex lo que importa, sino cómo tú decides escribir la tuya. 3. Si de verdad me amaras, harías lo que te pido. Pocas frases tienen un disfraz tan convincente y al mismo tiempo una carga tan peligrosa como esta. A primera vista, suena a una simple necesidad de afecto, una forma de expresar lo que se espera del amor. Pero si observamos con atención, se trata de una manipulación emocional cuidadosamente camuflada. El amor se convierte en una moneda de cambio, y lo que debería ser una elección libre y consciente se transforma en una obligación impuesta. Haz esto o no me amas. Así comienza el chantaje. Quien recurre a esta frase no está expresando amor, sino exigiendo obediencia. No se trata de un deseo genuino de conexión, sino de una forma encubierta de dominar al otro a través del vínculo emocional. Se utiliza la culpa como herramienta para forzar decisiones, como si demostrar afecto fuera cumplir una lista de condiciones. Pero cuando alguien necesita manipularte para que actúes como quiere, lo que busca no es amor, sino poder, y eso jamás construye un vínculo sano. Este tipo de presión aparece en situaciones cotidianas. Si me amaras, dejarías de hablar con tus amigos. Si sintieras algo real por mí, te quedarías esta noche. Si me quisieras de verdad, no me harías enojar así. ¿Te suena familiar? Son pequeñas frases que, con el tiempo, te hacen dudar de ti misma, de tus decisiones, de tu intuición. Y en ese terreno movedizo es fácil ceder, es fácil caer en la trampa de demostrar tu amor a toda costa, incluso si eso significa traicionarte. La solución no está en explicarte 1000 veces ni en justificar tus límites. Está en reconocer que cuando el amor se convierte en prueba, ya dejó de ser amor. El respeto verdadero nunca pone a prueba tus sentimientos, los acoge, los escucha, los cuida. Por eso, ante este tipo de frase, lo más sabio no es convencerlo de que lo amas, sino preguntarte por qué alguien que dice quererte necesita hacerte sentir culpable para que actúes como él quiere.
4. No eres suficiente para mí. Esta frase no solo es hiriente, es una agresión emocional cuidadosamente diseñada para romper tu núcleo más íntimo. Quien la pronuncia no está dando una opinión, está clavando una daga en tu autoestima. No habla desde la verdad, sino desde la necesidad de sentir superioridad. Decirte que no eres suficiente tiene una intención clara: hacerte creer que necesitas esforzarte más, dar más, cambiar más, todo para obtener una validación que por diseño nunca llegará. Este tipo de mensaje genera una herida profunda que opera en silencio. La persona comienza a cuestionarse: ¿qué me falta? ¿Qué tiene otra que yo no tengo? Y así inicia un ciclo de comparación constante, de inseguridad, de dependencia emocional. El agresor emocional sabe que mientras tú te sientas insuficiente, él tendrá el control. Porque una mujer que duda de su valor es más fácil de manipular, más fácil de manejar, más fácil de mantener atrapada. En muchos casos, estas palabras aparecen después de discusiones o momentos en que tú marcas un límite. Justo cuando decides pensar en ti, él responde con esta bomba emocional. Es su forma de castigar tu independencia, de recordarte que, según él, todavía no alcanzas el estándar imaginario que inventó. Pero ese estándar no existe. Es móvil, inalcanzable y siempre cambia. Porque el objetivo no es que lo cumplas, sino que nunca dejes de intentarlo. Para cortar este ciclo, no basta con entender la frase, es necesario desactivarla. Eso significa reconstruir tu autoestima desde dentro, sin esperar que venga de fuera. Significa rodearte de personas que te recuerden tu valor, buscar actividades que alimenten tu autoconfianza y, si es posible, apoyarte en procesos terapéuticos que te devuelvan tu centro. Porque lo que no eres definitivamente es insuficiente, y quien se atreve a decirlo está hablando más de su vacío que del tuyo. 5. Haz lo que quieras. Dicho con ironía o frialdad, pocas expresiones son tan cortas y al mismo tiempo tan cargadas de tensión emocional como esta. Dicha con una sonrisa forzada, una ceja levantada o un silencio prolongado, esta frase no es libertad. Es una trampa disfrazada de permisividad. Su intención no es darte autonomía, sino generarte culpa, incertidumbre y duda. En lugar de una respuesta honesta, ofrece una salida ambigua que pone todo el peso de la situación sobre tus hombros. Quien usa esta frase como arma emocional sabe exactamente lo que hace. Está esperando que, al hacer lo que quieras, te sientas mal por ello. Que actúes como si tu decisión fuese incorrecta, incluso cuando no hiciste nada malo. Es una forma pasiva de castigo, donde no hay gritos, pero sí un silencio cargado de reproches. Es como si te dieran una llave para salir, sabiendo que detrás de la puerta habrá juicio y resentimiento. Este tipo de dinámica es común en relaciones donde uno de los dos manipula a través de la retirada emocional. No se dice lo que molesta, no se comunica lo que duele, se lanza una frase cortante, se deja un vacío y se espera que tú hagas el resto del trabajo emocional. Es una estrategia que desgasta, porque convierte cualquier decisión en un campo minado. Incluso acciones simples, como salir con amigas o tomar una decisión personal, se convierten en motivos de conflicto silencioso. Para enfrentar esto, es necesario aprender a leer lo que se dice más allá de las palabras. Cuando escuches esta frase, pregúntate, ¿lo dijo con apertura o con frialdad? ¿Está respetando mi decisión o haciéndome pagar por ella? La mejor respuesta, en estos casos, no es entrar en su juego, sino responder con claridad emocional. No necesito permiso disfrazado de sarcasmo. Necesito respeto y sinceridad, porque quien verdaderamente te valora no juega con tu mente, ni con tu paz. 6. Estás exagerando. Decirle a alguien que está exagerando
especialmente en momentos de vulnerabilidad, no es un acto de claridad, sino una forma sofisticada de manipulación emocional. Esta frase no busca comprensión, sino control. Invalida la experiencia del otro y lo hace dudar de sus propios sentidos. Es una herramienta clásica del gaslighting, esa táctica silenciosa que lleva a las personas a desconfiar de su memoria, su percepción y hasta de su intuición. Y cuando eso sucede, el manipulador ya no necesita levantar la voz, porque ya conquistó tu mente. Este tipo de respuesta es especialmente peligrosa porque se presenta como racionalidad, como si quien la dice estuviera viendo las cosas con objetividad. Pero en realidad está negando tu realidad emocional para no asumir responsabilidades. Un comentario hiriente se convierte en una broma, un grito en una reacción normal, un olvido constante en una tontería. Y tú, confundida, comienzas a preguntarte si de verdad estás viendo cosas donde no las hay, si estás siendo demasiado sensible o dramática. En el día a día, esta frase aparece cuando expresas incomodidad, cuando señalas una actitud injusta, o simplemente cuando te atreves a decir que algo te dolió. En lugar de recibir empatía, recibes duda, y eso, con el tiempo, erosiona la autoconfianza. Porque no es solo lo que se dice, sino cómo se instala la idea de que tus emociones son incorrectas, tus límites exagerados y tu sensibilidad una molestia. Es una guerra silenciosa contra tu verdad interior. Para romper este ciclo, es fundamental aprender a validar tus propias emociones, aunque el otro no lo haga. Tomar nota de los momentos en que sentís que te están minimizando, escribir lo que pasó, buscar espacios de escucha segura, porque quien te ama no te hace sentir loca. Quien te ama te escucha, aunque no entienda del todo. Y si alguien insiste en llamarte exagerada, quizá es porque teme lo que podrías descubrir si empezaras a tomar en serio tus propios sentimientos. 7. Eres muy sensible. A simple vista, esta frase parece una observación neutra, incluso empática, pero cuando se dice en momentos donde expresas dolor, enojo o incomodidad, se convierte en una forma sutil de deslegitimar tus emociones. Decirte que sos muy sensible implica que tu reacción es el problema, no el comportamiento que la provocó. Y en ese juego de espejos, donde el foco se corre de quien actúa mal a quien siente, se instala el control emocional más peligroso, el que te hace dudar de ti misma. Esta afirmación suele surgir cuando marcas un límite, cuando algo te dolió y lo expresas con honestidad. En vez de recibir atención, recibís un juicio encubierto. Lo más perverso es que muchas veces te lo dicen con tono suave, como si fuese un consejo. Te lo digo por tu bien, porque todo te afecta demasiado. Pero en realidad, es una forma de evitar hacerse cargo. Porque si el problema sos vos y tu sensibilidad, entonces no hay nada que él deba revisar en su conducta. Con el tiempo, este tipo de frase va sembrando culpa por sentir. Empiezas a reprimir emociones, a callar tus incomodidades, a fingir que nada te duele. Y eso, lejos de ayudarte, te desconecta de tu brújula interna, porque la sensibilidad no es debilidad. Es una forma de percepción profunda, una capacidad de detectar lo que no se dice, de leer entre líneas, de notar detalles que otros ignoran. Aquello que te hacen ver como defecto es muchas veces tu mayor don. Lo más sabio ante esta frase no es defenderte con agresividad, sino afirmarte con claridad. Sí, soy sensible y gracias a eso puedo ver lo que otros no quieren ver. Porque quien descalifica tu sensibilidad está diciendo mucho sobre su incomodidad con la verdad. Y tal vez lo que lo molesta no es que sientas tanto, sino que ya no puedes seguir ocultando lo que antes pasaba desapercibido para ti. 8. No eres como las demás mujeres. A primera escucha, esta frase suena como un halago,
Se siente como un reconocimiento especial, una distinción que parece elevarte por encima del resto. Pero, si prestas atención, es una comparación disfrazada de elogio que esconde una intención mucho menos noble. Colocarte en un pedestal implica aislarte emocionalmente. Y detrás de esa supuesta admiración, lo que muchas veces se prepara es el terreno para desvalorizar a otras, y eventualmente a vos también. Cuando alguien dice que no sos como las demás, está dividiendo el mundo en mujeres valiosas e insuficientes según sus propias reglas. Puede parecer encantador que te digan que sos distinta, especial, única, pero tarde o temprano ese mismo argumento será usado en tu contra, porque el problema no está en reconocerte como singular, lo cual es legítimo, sino en hacerlo a costa de degradar a otras mujeres. Y quien tiene esa necesidad de comparar probablemente tiene heridas que aún no resolvió. En muchas relaciones, esta frase aparece en las primeras etapas del vínculo, cuando todo parece ideal. Pero después, cuando te atreves a mostrar tus emociones, cuando necesitas ser escuchada o respetada, esa misma persona empieza a decir que ya no sos como al principio. Es entonces cuando lo que parecía admiración se transforma en crítica. Te estás volviendo como mi ex. Antes no eras así. Y entendés que nunca se trató de amor genuino, sino de una expectativa irreal que él proyectó sobre vos. La verdadera conexión no necesita comparaciones. No te pone en competencia con otras mujeres ni te premia por encajar en un molde. Si alguien necesita rebajar a las demás para valorarte a vos, es porque aún no sabe lo que significa amar sin condiciones ni juegos de poder. Y quien hoy te pone en un pedestal, mañana puede empujarte de él con la misma facilidad. Por eso, más que dejarte seducir por frases bonitas, observa desde dónde y para qué están siendo dichas. 9. Te amo, pero no estoy listo para una relación. Esta frase tiene un poder confuso. Quien la escucha siente una mezcla de esperanza y rechazo, como si el amor estuviera presente, pero no lo suficiente. Es un mensaje que ilusiona y frustra al mismo tiempo, porque si alguien dice que te ama, pero no quiere estar contigo, ¿qué significa realmente ese amor? La verdad es que muchas veces esta declaración no habla de amor, sino de comodidad, de querer lo bueno del vínculo, sin asumir lo que implica construirlo. Este tipo de discurso suele aparecer cuando ya se han cruzado ciertos límites afectivos. Intimidad, compromiso implícito, planes compartidos. Y justo cuando la relación necesita madurez y dirección, llega esta frase como freno. Es como decir, me gusta lo que me das, pero no estoy dispuesto a corresponder. En otras palabras, se busca el beneficio emocional, físico y hasta social del vínculo, sin el trabajo que implica sostenerlo con responsabilidad. Cuando una persona dice que no está lista, lo coherente sería tomar distancia y trabajar en sí misma. Pero lo que suele ocurrir es otra cosa. Se mantiene cerca, pide tu presencia, busca consuelo, exige comprensión, sin llamarlo relación. Y eso genera un vínculo ambiguo donde vos das, acompañás, esperás, mientras él disfruta sin comprometerse. Es una forma de mantenerte en pausa, como si tu vida pudiera esperar a que él decida estar listo. No se trata de apurar procesos, ni de exigir compromisos antes de tiempo. Se trata de reconocer si las palabras están alineadas con los actos, porque quien ama de verdad quizá no esté listo para una relación perfecta, pero sí para cuidar lo que siente. El amor, cuando es real, no se esconde detrás de excusas, se expresa en presencia, en voluntad, en acciones concretas. Lo demás es solo una forma elegante de no perder lo que aún no está dispuesto a valorar. 10. Necesito espacio, pero no quiero perderte. Esta frase es una obra maestra de la ambigüedad emocional. A primera vista, parece un acto de honestidad, alguien que reconoce su necesidad de espacio personal. Pero cuando se acompaña de no quiero perderte, se convierte en un anzuelo emocional difícil de soltar.
Es el tipo de mensaje que deja la puerta entreabierta, que no te permite avanzar ni quedarte con claridad. Y en ese terreno confuso, lo que florece no es el amor, sino la ansiedad. Quien dice esto muchas veces no busca espacio para sanar, sino para explorar otras opciones sin soltar lo que ya tiene. Es como si dijera, no quiero estar contigo del todo, pero tampoco quiero que estés con nadie más. Y mientras vos esperás, dudás, te aferrás a la promesa implícita de un regreso. Esa persona vive su libertad con total comodidad. Esta frase no habla de amor maduro, sino de control disfrazado de vulnerabilidad. En la práctica, lo que esta dinámica genera es una espera eterna. No sabes si podés escribirle, si debes dar señales, si debes alejarte. Vivís pendiente, con la ilusión de que ese espacio se cierre en cualquier momento. Pero mientras tanto, vas perdiendo contacto contigo misma, porque todo lo que haces, decisiones, emociones, expectativas, empieza a girar en torno a alguien que eligió no estar, pero tampoco se va del todo. Ante una frase así, lo más sabio es devolver la responsabilidad. Si necesitas espacio, te lo doy. Pero no voy a quedarme a medias esperando algo incierto, porque el amor no se sostiene desde la ambigüedad, sino desde la presencia. Quien verdaderamente no quiere perderte, no pone distancia. Se acerca, conversa, construye. El resto es solo una forma elegante de tenerte cerca, sin asumir lo que eso realmente significa. 11. Tú me haces reaccionar así. Cuando alguien dice esta frase, no está expresando dolor ni buscando entendimiento. Está transfiriendo su responsabilidad emocional a tus hombros. Es una forma elegante y peligrosa de culparte por su falta de autocontrol. El mensaje implícito es claro. Yo no soy así, tú me obligas a hacerlo. Y con el tiempo, ese tipo de discurso comienza a hacerte dudar de ti misma, como si fueras la causa real de todo lo que está mal en la relación. Este tipo de manipulación emocional es más común de lo que parece. Se disfraza de sinceridad, pero en realidad es una trampa psicológica que busca dominarte sin que te des cuenta. La víctima empieza a cuestionarse constantemente. ¿Fui yo quien provocó esto? ¿Debería haberme callado? ¿Tal vez elegí mal mis palabras? Y al instalar esa duda interna, el manipulador gana poder, porque una persona que se siente culpable es más fácil de controlar. La estrategia es sutil. Después de una explosión de enojo, un portazo o incluso una agresión verbal, él no pide perdón. Te señala con el dedo. No quería reaccionar así, pero tú me empujaste. Así, en vez de enfrentar sus propios actos, te obliga a cargar con ellos. Es como si tu existencia fuera el detonante inevitable de su desequilibrio. Y esa idea se repite tanto, que llega un punto en el que tú misma terminas creyéndola. Romper con esta lógica es un acto de sanidad emocional. Es entender que nadie tiene el derecho de culparte por lo que él decide hacer con sus emociones. Porque sí, todos sentimos rabia o frustración alguna vez, pero eso no justifica los gritos, las humillaciones ni los castigos silenciosos. Quien te ama no busca culpables, busca crecer. Y quien siempre encuentra una excusa afuera es porque todavía no ha aprendido a mirar hacia adentro. 12. Nunca vas a encontrar a alguien como yo. A simple vista, esta frase puede parecer una expresión de seguridad personal, pero cuando se dice al final de una discusión o como amenaza velada tras una ruptura, lo que realmente esconde es una estrategia basada en el miedo. No se trata de amor ni de conexión, sino de manipulación. Quien la dice intenta sembrar en tu mente la idea de que estás perdiendo algo irreemplazable, único, aunque en realidad lo que estás dejando atrás es una relación que probablemente ya no te hacía bien. Este tipo de declaración apela directamente a tu inseguridad. Busca paralizarte emocionalmente, hacerte dudar de tu valor y convencerte de que, fuera de esa relación, no hay opciones reales ni afecto sincero. Es un mensaje que instala dependencia. Sin mí,
no tendrás lo mismo. Pero el truco está en que ese lo mismo muchas veces incluye maltratos, indiferencia, contradicciones, promesas vacías. ¿Realmente vale la pena conservar algo solo porque se nos dice que no lo vamos a encontrar de nuevo? Quien recurre a esta frase generalmente no está hablando desde el amor, sino desde el ego herido. Es una última jugada para retener poder. Una forma de cerrar la puerta con llave, aunque ya no quiera habitar contigo. Es como si dijera, quizá no soy lo mejor para ti, pero al menos soy lo que tienes. Y lo más triste es que cuando escuchas esto en momentos de debilidad, es fácil caer en la trampa. Fácil olvidar lo que sufriste y aferrarte a la ilusión de lo que podrías perder. Pero nadie que te valore de verdad te hará creer que sos incapaz de encontrar algo mejor. Nadie que te ame genuinamente utilizará el miedo como herramienta para retenerte, porque el amor sano no amenaza con irse, y mucho menos con dejarte rota si decide hacerlo. La próxima vez que alguien diga, nunca vas a encontrar a alguien como yo, quizá la mejor respuesta sea, eso espero, porque mereces algo diferente. Algo que no solo se diga irrepetible, sino que también sepa amar de verdad. 13. Te estás volviendo igual que mi ex. Pocas frases en una relación cargan tanto veneno emocional como esta. Dicha en momentos de conflicto o cuando muestras tu incomodidad, busca descalificarte por completo al compararte con alguien del pasado que, según él, fue el problema. No es una observación inocente, es una forma de castigarte por marcar límites, una advertencia disfrazada de comentario. Si seguís por ese camino, terminarás siendo descartada como ella. Y ahí, sin que te des cuenta, empieza el chantaje emocional más silencioso. Esta frase instala una amenaza encubierta. Si mostrás carácter, sos como la ex. Si exigís respeto, sos como la ex. Si te cansás del maltrato, sos como la ex. Así, se te obliga a elegir entre ser la buena, que todo lo tolera, o ser la conflictiva, que merece ser rechazada. Es un mecanismo de control que no deja espacio para la autenticidad. O te adaptás a lo que él necesita, o te enfrentás al riesgo de ser comparada con su pasado mal resuelto. Lo más perverso de esta táctica es que borra toda posibilidad de diálogo real, porque ya no importa lo que sentís o lo que necesitas. Cualquier intento de comunicarlo será visto como una repetición de errores ajenos. Te convertís en una sombra, en un reflejo de otra persona a la que nunca conociste, pero cuya imagen ahora te persigue. Y con eso te quitan el derecho de ser tú misma, porque todo lo que no encaje en su zona de confort será etiquetado como igual a ella. Frente a este tipo de comparación, la respuesta no es justificarte ni pelear por diferenciarte de alguien más. La verdadera pregunta es, ¿por qué estoy siendo medida con la vara de una historia que no viví? Nadie merece ser castigado por las heridas que otro no quiso sanar. Y si alguien proyecta sus fantasmas sobre ti, quizá no sea tu rol explicarle la diferencia, sino preguntarte si realmente querés quedarte en un lugar donde tu voz es confundida con el eco de un pasado que no es tuyo. 14. Me haces sentir como un inútil. A simple oído, esta frase parece una confesión de vulnerabilidad. Pero cuando se repite en contextos de reclamos, discusiones o cuando marcas un límite, se convierte en un recurso emocional muy manipulador. No se dice para abrir el corazón, sino para cerrar cualquier conversación que le incomode. Es una manera de cambiar el foco. Lo que empezó como una necesidad tuya termina en una supuesta herida de él. Y así, el problema deja de ser su conducta, para pasar a ser tu manera de comunicarla. Este tipo de frase genera una trampa emocional muy efectiva. Si después de expresar algo que te molesta, él responde con un «me haces sentir como un inútil», la culpa te invade. Te preguntas si fuiste demasiado dura, si podrías haberlo dicho de otra manera, si deberías haber callado.
Esa confusión emocional te desconecta de tu propia verdad y te obliga a sostener emocionalmente a alguien que no se hace cargo de sus propias inseguridades. En lugar de escucharte, él se victimiza. Lo más peligroso es que esta táctica suele aparecer justo cuando estás fortaleciendo tu voz, cuando ya no toleras ciertas actitudes, cuando querés poner límites o simplemente expresar lo que necesitas. Y de repente, él transforma tu claridad en crueldad, tu asertividad en maltrato, tu voz en ataque. Así se instala el ciclo donde terminas pidiendo perdón por sentir, por hablar, por pensar, y ese terreno, con el tiempo, destruye cualquier forma de amor genuino. Es fundamental reconocer que vos no sos responsable de cómo otro interpreta lo que decís, especialmente si lo haces con respeto. Si una frase tuya despierta inseguridad, lo sano es que esa persona la observe, la trabaje, la transforme, no que la use como una razón para callarte o hacerte sentir culpable, porque el amor maduro no necesita mártires emocionales, necesita adultos que sepan sostenerse sin convertir sus heridas en cadenas para el otro. 15. Eres demasiado para mí. A primera vista, esta frase suena a halago. Parece una muestra de humildad, como si esa persona estuviera reconociendo que no está a tu altura. Pero cuando se repite en momentos donde el vínculo comienza a profundizarse, se revela como una salida emocional disfrazada de admiración. No es una declaración de amor, sino una justificación para no comprometerse. En lugar de crecer contigo, elige rendirse de antemano. Y eso no es sensibilidad, es evasión. Esta frase suele aparecer cuando empezás a mostrar tu autenticidad con más fuerza, tus ideas, tu intensidad emocional, tu claridad para expresar lo que sentís. De repente, él se siente abrumado, presionado, o simplemente te dice que sos demasiado intensa, demasiado buena, demasiado profunda. Como si la única forma de estar contigo fuera disminuyéndote, suavizándote, haciéndote menos de lo que realmente sos. Pero nadie debería sentirse culpable por brillar con luz propia. En muchos casos, lo que ocurre detrás de esta frase es una falta de disposición para el trabajo emocional que implica amar de verdad. No se trata de que seas demasiado, sino de que él no está dispuesto a hacer el esfuerzo de sostener una relación madura. Prefiere colocarte en un pedestal inalcanzable para justificar su huida. Es una forma de proteger su comodidad, evitando cualquier cambio que lo confronte con sus propias limitaciones afectivas. La verdad es que no sos demasiado para nadie que esté listo para amar de manera honesta. Tu profundidad no es exagerada, tu sensibilidad no es un problema, tu inteligencia emocional no espanta a quien también la ha cultivado. Si alguien te dice que sos demasiado, tal vez es porque aún vive en lo superficial, y vos no viniste a este mundo a encogerte para caber en la vida de nadie. Viniste a expandirte, a compartir y a construir algo real con quien también esté dispuesto a hacerlo.